Bien, lo primero que yo debo puntualizar es lo siguiente. Se ha violado el debido proceso de ley, atacando de manera frontal un principio elemental de la Constitución Dominicana, y es que no hay delito ni hay pena sin una ley previa. Y conocer medidas coercitivas sobre un hecho que no constituye un ilícito penal es la peor aberración que puede existir en un país cuya Constitución dice que somos un Estado democrático, social y de derecho. Es bueno que se sepa que la figura clave desde el punto de vista penal material o penal sustantivo es justamente el homicidio. En República Dominicana no existe el homicidio por omisión. Y el homicidio es un delito instantáneo. ¿Qué significa eso? Que se materializa en un solo acto y existe una coincidencia plena entre el acto que lo produce y el efecto. Es decir, una persona a distancia no puede producir el homicidio. El homicidio culposo en este caso, que es el homicidio involuntario, se basa en las llamadas faltas, pero resulta que tiene dos verbos rectores, y son los verbos rectores los que perfilan la acción. Esos verbos rectores son, de conformidad con el artículo 319 del Código Penal, en primer lugar, lo que se conoce como producir el hecho. Usted va manejando un vehículo, choca a alguien que va en un motor, o a alguien que va cruzando a pie, o a alguien que va en otro vehículo, y se produce la muerte. Ahí hubo entonces inobservancia de los reglamentos y se metió en rojo en el semáforo, ahí hubo negligencia, imprudencia, impericia, lo que sea. Ahora bien, usted estuvo ahí y produjo el hecho. Primer verbo. El segundo verbo es ser causa del hecho. Para tú ser causa del hecho, tú tienes que estar ahí. Vamos a suponer que esta gente mandaran a quitar una viga. No existe la complicidad en los ilícitos que son involuntarios, porque la complicidad es un acto de voluntad con algo que va a suceder o con algo que está sucediendo en el momento. Entonces, ¿qué es lo que se da aquí? El legislador fue sabio. Aquí lo que se da es lo que se conoce como daño causado por la cosa inanimada. En este caso, el artículo 1386 del Código Civil, que establece que el dueño de un edificio es responsable por los daños causados por su ruina, ya sea por su culpa o por vicios de construcción. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, fue por culpa de él o por vicios de construcción, pero es un hecho de naturaleza civil. Yo no soy quien para decirle a los abogados, muy preparados todos, que representan a la parte acusada, lo que estoy diciendo aquí ahora. Pero me luce que nos estamos durmiendo, que ya estamos dando por hecho que el Ministerio Público pueda violar el artículo 169 de la Constitución de la República, que lo obliga a ser objetivo durante la etapa de la investigación. Y lamentablemente vivimos en un país donde hay muchos opinadores que creen que todo lo saben, que todo lo dominan y quieren opinar sobre todos los temas. Yo provoco con esto un debate y que conste, no me interesa ese caso. Todo el que me conoce sabe que yo no cojo casos donde haya más de 2 imputados. Y si lo cojo es porque quiero ayudar a alguien, porque más del 30% de mis casos han sido gratuitos. Es decir, no me interesa ese caso. Ese caso le va a robar la vida a todos los abogados que se han metido en él por el tiempo que va a durar. Solo que no hay esperanza de que un juez se atreva a decir que hay incompetencia en razón de la materia, como la hubo anoche cuando esa juez falló imponiendo medida coercitiva. Lo lamento mucho, pero es el país, la República Bananera, donde nos ha tocado vivir, y lamentablemente muchos opinadores que no saben de nada y quieren saber de todo han dañado la opinión pública de este país y han impuesto a través del troglodismo procesal que el Ministerio Público encarna el populismo judicial que los jueces entonces practican con sus decisiones. Doctor, ¿qué podría pasar en adelante ante el Ministerio Público? Si se recurre o qué va a pasar. Van a recurrir y va a venir una corte
y lo va a confirmar, porque allá en este país el Estado de Derecho se volvió una mierda y la seguridad jurídica ya no es ninguna seguridad jurídica. Ese caso no es penal y lo discuto con cualquiera. Tengo 15 años que salí de la docencia universitaria, pero todo el que fue alumno mío sabe cómo yo me manejé en la observación, en la crítica, en el cuestionamiento, porque el derecho es una ciencia social. En derecho 2 más 2 no da 4 como en matemáticas. El derecho es una ciencia social. Pero hay cosas que no se pueden cambiar porque el artículo 25 del Código Procesal Penal obliga a la interpretación restrictiva de las normas que coartan la libertad o que implican penas. ¿Y qué significa eso? Que solo está permitida, como excepción, la interpretación extensiva para favorecer al imputado. Pero ya eso se fue a pique todo. Eso no había ni siquiera que interpretarlo más que de forma restrictiva y decir, bueno, pero es que, por favor, si el homicidio es un delito instantáneo, si se materializa en un solo acto y deben coincidir el acto y el resultado, entonces, ¿por qué aquí hay un homicidio si los dos verbos rectores que conforman ese ilícito en el 319, ninguno de los dos se cumplen en esas personas que están ahí? Y cuando existe un artículo 1386 del Código Civil que abre la puerta para sancionar civilmente al dueño de un edificio cuya ruina causa daño a tercera persona. Si se hubiesen ido por lo civil hubiese sido resultado mejor. Bueno, lo que pasa es que lo penal es lo que crea presión. Si el Ministerio Público anda con un mazo, con troglodismo, escucharon a la fiscal del Distrito Nacional, o por lo menos fue una nota que ella subió, que la han reproducido por ahí.